Ok, pues bueno, el día de hoy, vamos a ver, ya nos estamos acercando a el final. Hasta donde hemos ido por el momento, ya tenemos todo lo que se necesita para entender clases básicas, entender control de flujo del programa, definición de funciones, definición de clases. Ya podemos hacer cuestiones realmente complejas desde ahorita. Sin embargo, desde la vez pasada les decía que usualmente eh, hacer todo desde cero no es lo más recomendable, ¿no? Requiere, eh, muchas veces se puede ayudar de ciertas librerías que hacen. Entonces, justamente el día de hoy lo que vamos a ver son módulos. Ajá. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla para que empecemos a avanzar. Acá está. Es el screen 1. Ok, vamos a ver. ¿Qué exactamente es un módulo? Pues bueno, como les acabo de decir, los módulos van a ser librerías de justamente de códigos, de funcionalidades, de objetos, de clases nuevas que ya tienen un fin o un propósito específico, ¿no? Va a haber librerías que nos permitan trabajar con imágenes, va a haber librerías que nos permitan trabajar con desarrollo web, que nos permitan trabajar con gráficas, que nos permitan trabajar con descriptores estadísticos. O sea, ahí pónganle cosa más, sueñen en lo que quieran. Como les había comentado en algún momento, Python, al ser un lenguaje bastante no realmente muy específico, o sea, es multipropósito y es increíblemente utilizado en el mundo. Muchísima gente se ha dedicado a crear estas funcionalidades a partir de estas bases que acabamos de estudiar para que pudiera generar todo este tipo de librerías, obviamente de manera ya pensada, de manera compacta, de manera útil, y las ha liberado al mundo para que más gente pueda ya sea no solo contribuir, sino utilizarlas. De manera que entonces no tengamos que estar pasando mucho tiempo en realizar o crear funciones específicas para tareas específicas cuando alguien más ya las realizó y las liberó como código. Muy importante, estas librerías no solamente son externas a Python. Python tiene ya propias librerías precargadas, o sea, cuando nosotros ya instalamos, hicimos nuestra instalación de Python, esta instalación ya tenía algunas librerías, que son librerías que se le denominan librerías estándar, y esas librerías estándar muchas veces simplemente están ahí, pero si no se invocan, si no se llaman a tu espacio de trabajo, pues obviamente no hacemos usos de ellas. Estar invocando cosas y estar cargando módulos, en principio es una buena manera de optimizar muchas cosas. Sin embargo, pues tiene sus detallitos, de manera que mientras más cosas estemos importando, pues más cosas estamos cargando a la RAM en esa sesión de Python, y va a ser tardado el solo hecho de cargar información antes de empezar a ejecutar nuestro propio script. Ok, entonces, para que ya sepamos que era parte de lo que en algún momento ya habíamos visto, justamente para poder importar un módulo que conozcamos, que tengamos instalado, o alguna de las librerías base de Python, vamos a utilizar la palabra reservada import, que básicamente significa importar. Vamos a importar información. Entonces, estas librerías, hay muchas librerías, de hecho hay muchas librerías base, muchos módulos base de Python. Déjenme ver. Estamos. Voy a traerme esto para acá para poder acá buscar. Esto no es. Miren, Python ya tiene una biblioteca estándar donde tiene muchas cosas
Y cada una de estas cosas son de estas librerías, que tienen ciertas funcionalidades. Y por el solo hecho de haber instalado Python, ya tienen todas estas librerías que podemos importar a nuestro código, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, aquí, protocolos de soporte de Internet. Ajá, todos estos, que alguien debe de saber usarlos, ¿no? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, yo sé usar HTTP Server, ¿no? Para cuando queremos hacer un pequeño servidor de Internet en una red local y nos podamos comunicar y enviar cosas, podemos utilizar esto. Este de acá, TKT Inter, es una interfaz donde podemos crear ventanas gráficas a través de Python. Entonces hay muchísimas módulos estándar de Python. Obviamente va a depender de qué es lo que queremos. Entonces les digo, yo ya les enseñé mucho de las bases de lo que Python puede hacer. Sin embargo, llega un punto en el cual, que como es tan grande, es tan amplio, aquí Google va a ser su herramienta y va a ser su forma de acceder a ciertas cosas, ¿no? Pero entonces, de lo importante es que todas estas módulos que ya existen y que ya están como librería estándar, los podemos importar, los podemos utilizar a través de la palabra import, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a traernos alguno, bueno, uno de los más fáciles, math, ¿no? Parte de lo que ya habíamos visto en algún ejemplo, ¿no? Cuando yo le digo import math, le estoy diciendo importa la librería estándar de matemáticas, ajá, de Python. Entonces, si yo corro este programa, déjenme ver que no tenga nada acá abajo, así ya tenía esto. Para esto, ahora lo escribimos de nuevo. Lo voy a correr. Y pues bueno, ya lo corrió. No me dijo nada, pues porque básicamente lo único que hice fue importar matemáticas. Ajá. Entonces, dicho sea de paso, parte de lo que nosotros ya habíamos visto en algún momento es que si no tenemos acceso a Internet, Python tiene su propia reposición de documentación, de manera que podemos utilizar la función help cuando no tengamos idea de qué hace algo, y en este caso, por ejemplo, help math. Cuando yo ya importé math ya existe para mi programa, ¿no? Entonces puedo decirle que me dé la ayuda de math. Listo, entonces ya lo corrí y aquí me dice que aquí está la ayuda del módulo propio o el módulo dentro de Python, estándar de Python. Su nombre, matemáticas. ¿Qué es? Este módulo provee acceso a funciones matemáticas definidas en el estándar de C. O sea, nada del otro mundo, ¿no? Y entonces empieza a hacer una declaración de todas las funcionalidades o de todo lo que trae este módulo de matemáticas. Por ejemplo, me dice que las funciones empieza con, por orden alfabético, arcocoseno. Me dice que arcocoseno, que lo usa a través de x, una diagonal, dice que regresa el arcocoseno medido en radianes de x. Nada del otro mundo, ¿no? El resultado está entre 0 y pi. Arcocoseno hiperbólico. Entonces podemos ver exactamente todas las funciones que trae esto. Obviamente hay ayudas más pequeñas o más grandes dependiendo de qué tan grande es el módulo. O sea, hay módulos que nunca vamos a acabar de leer toda la ayuda si la damos la general, pero nos da una gran idea, y cuando no tengamos idea de cómo usarlo, cómo sirve o qué es lo que ya tiene, podemos utilizar esto, ¿no? Entonces, como yo ya creé math, todas estas funciones ya están en mi espacio de trabajo. ¿Cómo las puedo utilizar? A través de utilizar math. Acuérdense que ya es un objeto en mi espacio de trabajo, y pongo punto. Acuérdense que estamos viendo cuáles son las funcionalidades que tiene dentro math. Así es como lo hacemos. Y aquí, bueno, aquí PyLint ya nos está ayudando muchísimo porque ya nos da una lista de todo lo que tiene, ¿no? Que es básicamente lo que vimos ahorita en la ayuda. Y entonces, por ejemplo, ya le puedo decir que yo quiero el coseno. El coseno de 0, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle que nos dé print. Y si todo sale bien, esto nos debería de regresar un 1, ¿no?
ahí está. Entonces, ¿se acuerdan que en algún momento nosotros hicimos toda nuestra función para nosotros determinar la raíz cuadrada, ¿no? Math ya tiene su propia función de la raíz cuadrada. ¿Cómo lo hace? Bueno, tendríamos que ver cuál es el estándar de C y cómo lo calcula. Pero, bueno, otra vez este error que no nos sale. Y bueno, la raíz cuadrada de 0 es 0, ¿no? Entonces, funciona, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿hay forma de que nosotros calculemos a mano el seno y el coseno? Pues claro, ¿no? Y podríamos utilizar series, podríamos utilizar aproximaciones de Taylor, no sé, muchas cosas, o sea, hay muchas formas numéricas de calcular el seno y el coseno. Sin embargo, todas esas funciones, o sea, por ejemplo, aquí esto mismo de la raíz, ¿no? Ustedes tienen sus funciones que ya crearon para lo de la raíz. Y habíamos visto eso, y entonces son unas 10, no sé, 5 líneas de código, donde solamente la puedo sustituir con importar math. Entonces, cuando nosotros importamos un módulo, les digo, podemos acceder a sus funcionalidades a través de utilizar math. Y nos va a mostrar todo lo que puede ser, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, math tiene pues muchas funciones trigonométricas, muchas funciones de ayuda justamente matemáticas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver. Otra de las cosas es que las librerías no solamente tienen funciones. Si se dan cuenta, aquí en lo que me ayuda PyLint, sí me da muchas que son estas como cubitos morados, pero hay unas que no son cubitos morados. Me dice, estas son otras cosas. Entonces no solo tiene funciones, sino que también tiene atributos. Entonces Math tiene una librería donde, por ejemplo, esta es una de las que me gusta, nos tiene ya una constante de pi. Vamos a imprimir. Y aquí está pi. Entonces pi no es una función, es un atributo. No es un método, es un atributo. Entonces Math nos da muchas herramientas con las cuales jugar. Y por ejemplo, entonces nosotros ya podemos hacer, ya sabemos que math.pi es pi, obviamente. Entonces si yo le pido que me dé math.seno de math.pi, ¿cuánto no me daría de regresar? No sé por qué sale ese error. Entonces ¿queda más o menos claro qué es lo que estamos haciendo? No solo tiene la constante pi, tiene la constante e. Aquí está. Tiene también, por definición, tiene tau, creo. También tiene tau. Que pregunta matemática rápida. ¿Ustedes son gente de pi o gente de tau? Gente de pi. ¿Y tú, Ana? Igual de pi. Oh, no puede ser. Yo en lo personal siempre creí que la verdadera constante debería ser tau. Pero bueno, pues mucha gente ya le tuvo cariño a pi, ¿no? Ok, entonces ahí está. Y también nos da cosas como inf. Entonces, esta ya es una representación matemática de lo que es el infinito. Que con lo cual nos abre muchas posibilidades, ¿no? ¿Qué más nos hable? Not a number. Nos habla sobre una estructura que hasta el momento no había tenido sentido, que es cuando algo no es un número. En este sentido. Entonces, hay operaciones que nos podrían llevar en determinaciones y entonces utilizamos NaN. ¿Qué más nos da? Aquí está ya la habíamos visto. Y creo que ya. Esas son todas las que nos han dado ahorita.
Y bueno, obviamente hay muchas funciones. Y bueno, por ejemplo, cosas como si algo es infinito, ¿no? No puede evaluar si algo es infinito. Entonces, si le ponemos map inf, debería de darnos true, ¿no? True. Y cualquier otra cosa, false. Entonces, estos módulos, estas bibliotecas, nos permiten de manera muy sencilla acceder a muchas funcionalidades a las cuales, si nosotros las quisiéramos hacer, si quisiéramos nosotros crear la función para saber si algo es infinito, tendríamos que hacer un chorrísimo de cosas, ¿no? De hecho, no, ahorita no me imagino, bueno, sí me imagino algunas cosas, pero no sé si son pruebas absolutas, ¿no? Desde el punto de vista matemático, que algo pruebe que sea infinito. Entonces, esta es la forma en la cual importamos. Ahora, resulta que si se dan cuenta, hay algunos nombres, aquí si se acuerdan, en esto, que algunos son relativamente largos. Por ejemplo, este de acá. tkinter scroll text. Vamos a importarlo. Ahí está. Entonces, tkinter punto scroll text punto, y entonces ya podemos scroll text punto, y bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Vamos a ver si puedo un show. A lo mejor existe un show para que nos las muestre, ¿no? Sí. Es que no sé qué hace, la verdad no sé usarlo. Ok, bueno. Vamos a ver si esto... De seguro va a dar error porque no he creado nada. Sí. Ok. El punto aquí es que les quería mostrar que cuando nosotros tenemos un import, muchas veces para poder acceder a las funciones, vamos a tener que escribir como 20 o 30. Mira, ahorita aquí son 33 caracteres para llegar. Ajá. Entonces a lo mejor yo no quiero hacer eso porque me da mucha flojera. Y porque muchas veces es parte de la idea lo de ser muy eficiente, ¿no? En escribir código, ¿no? Yo, ¿para qué tengo que sufrir en escribir todo esto, ¿no? Cada vez. Entonces lo que podemos hacer es generar alias. ¿Qué es un alias? Pues básicamente una forma en que, bueno, yo quiero este módulo de aquí, sin embargo, yo no quiero que ese módulo lo tenga que invocar con todo su nombre del módulo. Entonces puedo crear justamente un alias, que básicamente es un apodo, para que lo llamemos de otra manera. As. Vamos a utilizar la palabra reservada as, o sea, como, y aquí vamos a poner el alias, y por ejemplo, a lo mejor yo sé ya cómo usarlo, y nada más quiero que sea tk. Entonces, en vez de escribir tkinter.scrollText, yo nada más puedo usar tk. Y listo. Ya accedí hasta donde estaba, ¿no? Entonces, no sé. Compare. No sé qué hace. Y de seguro va a dar error porque no he creado el objeto. O sea, obviamente esto es más complejo de utilizar, ¿no? Pero lo que quería mostrarles es eso. Se pueden poner alias, con lo cual, si yo ya tengo un módulo o varios módulos, cosa más, puedo reducirlos a una expresión más pequeña para no tener que teclear tanto. Dicho sea de paso, si se dieron cuenta, por ejemplo, yo puedo importar tkinter completo, como tk, o tkinter punto, y aquí hay muchísimas cosas, ¿no? Que podría ser dialog, por ejemplo, punto inclusive, bueno, no sé si hay algo más dentro de dialog, ahí está. Entonces tk punto, si me hay dialog todavía, no, aquí ya no me permite. Entonces puedo importar módulos o submódulos, ajá. Y con esto creo alias. Muy importante, como ya les dije, a veces traer módulos, si uno ve el rendimiento de la máquina,
va a darse cuenta que mientras más imports tengamos, pues va a cargar más información en la memoria RAM, ¿no? Ya está trayendo servicios de código. Entonces, en algunos casos o en librerías increíblemente grandes, puede darse el caso de que yo tengo una librería que importa 200,000 millones de funciones, pero yo solo voy a usar una. Entonces, en vez de desvivirme por importar todo, lo que puedo hacer es justamente solo importar esto que yo quiero. Y lo puedo hacer de esta manera. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a tener un código y lo único que necesito es el coseno de lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, podemos utilizar la palabra reservada from más import y vamos a decirle que quiero que importe de mat cos. Le estoy diciendo de la librería o del módulo matemática, impórtame la función coseno y solo va a traer coseno. Entonces, para yo utilizar una, ya no voy a usar mat.coseno porque no importé mat. Lo que importé fue coseno. Entonces, directamente, coseno de 0. Y listo. En esto estoy importando solamente la función coseno. Y les digo, esto puede ser muy útil cuando la librería es muy, muy grande y muy extensa y no necesitamos todo. Ahora, tiene sus, tiene sus detractores, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio aquí pues no puedo acceder a otras funcionalidades de math, de manera que solamente estoy accediendo al coseno. Por ejemplo, no tengo pi, pero obviamente yo le puedo decir que importe más cosas de math, ¿no? No solo una. ¿Y cómo puedo hacer eso? A través de una coma, y puedo decirle qué más quiero que me importe. Por ejemplo, pi. Necesitaba usar funciones trigonométricas, entonces tener pi es muy importante. Sin coseno de pi. Ya está. Ahora, dicho sea de paso, de seguro pi medios. Ahí está. El coseno de pi medios debería de ser 0, ¿no? Esto importantísimo para la estructura de saber que se trabaja con computadoras y no con matemáticas reales. A mí me está diciendo que el coseno de pi medios es 6.12 por 10 a la menos 17. Que es muy cercano a 0, pero no es 0. Entonces aquí lo que estamos viendo es justamente un error por cálculo numérico. Porque nosotros sabemos que pi existe y que pi medios existe como ente matemático, pero obviamente pi es un número irracional. Y una computadora nunca va a poder calcular un número racional. Hay algunos otros módulos más inteligentes que saben que pi medios es 0. No se asusten. Pero esta es la idea, ¿no? Que siempre vamos a tener esto. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues bueno, se puede dar una cota por ahí, que si encontramos valores de esta índole, pues mande a 0, ¿no? O son básicamente 0. En el sentido de que si nosotros trabajamos con cualquier cosa por este número, pues obviamente, o sea, si estamos intentando calcular, ¿qué será? Vamos a pensar, la sombra proyectada de un poste, bla, 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 y tenemos que utilizar la altura del poste por el coseno del ángulo, bla, bla, bla. Obviamente, si yo le digo, utilizo este coseno de pi y lo multiplico por 100, pensando que es un poste de 100 metros, la sombra obviamente me va a decir que es de 6 puntos por 10 a la menos 15, ¿no? Obviamente es muy buena aproximación a 0, ¿no? O sea, no está tan mal, pero es muy importante a tenerlo en cuenta, que no es realmente 0. Si esto yo utilizo esto y lo multiplico por algo increíblemente grande, en algún momento va a empezar a dejar de ser despreciable. Entonces ahí nosotros tenemos que ser un poquito más inteligentes que la computadora. ¿Qué más? Bueno.
Podemos hacer algo, eh, no es muy popular, o bueno, yo nunca lo he visto muy popular, y podemos poner un asterisco. El asterisco me va a decir importa todo lo que tenga math, pero va a importar las funciones, no el elemento math. A mí no me gusta porque como trae todas las funciones, podría entrar en conflicto con algunas funciones que yo ya definí y no tengo esta ayuda de o cómo tenerlos agrupados, ¿no? Pero en principio, coseno de 0 ya está funcionando aquí, seno de 0 también está funcionando aquí, la exponencial de pi está aquí, todo lo que tenía más, y obviamente no tengo que recurrir a acomodarlos, ¿no? Ok. Uy, alguien me acaba de llegar. Ya está. Entonces, bienvenido David. Qué bueno que nos estás acompañando. Entonces, esta no es la manera más popular de hacerlo, pero tienen que saber que existe. De manera que podemos traer de jalón todas las funciones o todas las variables que tenga una librería estándar a través de importar absolutamente todo. Muy importante, les había dicho que a veces también había submódulos. En algunos casos, ahí sí no sabría por qué. A veces cuando tú importas un módulo, en principio que tiene submódulos, no importa los submódulos. Pero es raro porque en algunos casos sí y en algunos casos no. A lo mejor hay algo que se me escapa, pero nada más es... Ay, mamá, se me cae el teléfono. Es tener en cuenta que en algunos casos funciona y en algunos casos no. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, ya vimos las generalidades de módulos y vamos a ver algunos módulos muy útiles o que les van a servir muchísimo en esto de trabajar con Python, ¿no? Entonces el primero es el módulo math, que ahorita es el que estamos utilizando para muchas cosas más, muchos de estos ejemplos, que yo creo que ya lo vimos bastante, o sea, import math. Ya habíamos visto que math nos permite tener cuestiones de trigonometría, nos va a hablar sobre los logaritmos, nos va a hablar de truncamientos y cosas así, y de información, si es infinito, si no es un número, si está cercano, si es finito, o sea, nos habla sobre ciertas relaciones lógicas y también nos trae las constantes que ya habíamos visto, ¿no? Nos trae pi, nos trae el infinito, nos trae entonces con eso podemos estar trabajando. Ahora, otra de los módulos más importantes con los cuales también podríamos trabajar es uno que no vimos mucho, o que más bien de una clase que no habíamos hablado, pero que vamos a tener que hablar ahorita, porque a pesar de que es muy útil en la ciencia, al menos en las aplicaciones que ahorita estamos haciendo, todavía no lo hemos utilizado, pero es CMAT. ¿Y qué es CMAT? Es básicamente el análogo de math, de lo que acabamos de hacer, pero para números complejos. Y resulta que Python tiene la capacidad de trabajar con números complejos, que es otro de las clases que no habíamos visto. ¿Cómo se define un número complejo en Python? Pues bueno, como en las matemáticas reales, se define a través de su parte real y de su parte imaginaria. En Python, un complejo se define de esta manera, aquí como lo tenemos. Entonces, si yo tengo un número complejo, por ejemplo, le vamos a decir que tiene una parte real, 2, es una parte real, más la magnitud de la parte imaginaria, 3, por ejemplo, y para hacer el señalamiento de que esta es una parte imaginaria, vamos a utilizar aquí la letra J como, o sea, un número y J lo convierte inmediatamente en un imaginario. Entonces, vamos a ver qué pasa si ponemos type. Ya lo tenemos. Y nos dice que la clase de esta nueva cosa que acabo de ver es la clase compleja, ¿no? Entonces...
Y como siempre, con todas las clases, podemos ver todo lo que podemos hacer con los complejos, ¿no? Que no nos va a sorprender nada de las cosas que se pueden hacer con los complejos, ¿no? Por ejemplo, conjugar, imaginario y real. Son de las tres cosas, adicional de todas las cosas que en principio deberían de funcionar para los reales, ¿no? Tiene una función de sumar, o sea, ¿qué pasa si ponemos otro complejo, no? Vamos a poner esto que sea X y Y. Vamos a decir que sea directamente solo J, ¿no? 1J. No, si solo J no tiene sentido. 1J, ¿no? Entonces, claro que puedo... X más Y es una función válida y va a ser lo que esperamos de los complejos. 2 más 4, ¿no? Entonces, ¿se puede trabajar con números complejos en Python? Claro que sí. Y como ya vimos, también tiene funcionalidades específicas de los complejos, ¿no? Como lo podemos decir, el conjugado. Conjuga. Y obviamente el conjugado es este, ¿no? Nada de qué sorpresa. No, pues está bien definido, X por Y. Sí está bien definido, X por Y. Entonces, se trabaja con los complejos y saben, cosa más, variable compleja, pues ya saben cómo utilizar todo esto. Entonces, existe una librería específica que se llama CMAT, que justamente nos trae lo que habíamos visto con MAT, pero para números complejos. Nos da logaritmos, nos da esto. Obviamente, todo esto funciona para los complejos, ¿no? El coseno de un complejo, vamos a ver, de 1J. Obviamente, si no lo imprimo, pues no calculó, pero bien, gracias, ¿verdad? Ahí está. Entonces, se tendrían que acordar de cómo funciona todo esto, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, estas son dos herramientas o dos módulos que van a ser muy útiles para ustedes. ¿Qué otro módulo es muy útil para nosotros? Pues bueno, uno de los módulos muy importantes va a ser Time. Y esto ya nos da funcionalidades muy útiles a la hora de programar ciertas cosas. Time nos permite, como su nombre lo indica, trabajar con tiempo. ¿Y por qué es importante trabajar con tiempo? Pues porque muchas veces vamos a querer información sobre el tiempo o vamos a tener que tener contadores, entender cómo está funcionando nuestro código en cuestiones de tiempo, y todo esto lo podemos hacer a través de Time. Time funciona de manera matemática utilizando el reloj de la computadora, ¿no? O sea, hay un punto en la historia de las computadoras que se llama el inicio, la época, el epoch, que está marcado como... Time 0. Aquí está. El 1 de enero a las 0 horas del año 1970 es el inicio del tiempo para la computadora. Y a partir de esa fecha cuenta segundos. Y obviamente a través de Time podemos saber cuántos segundos han pasado. Ahí está. A partir de esa fecha, hasta el momento en el cual le di que corriera Time, han pasado... Ay, Dios mío, déjenme ver si puedo leer este número. Son estos de aquí, estos de aquí. 1.637.250.894.75 segundos. Desde ese fatídico día de 1970. ¿Ok? Entonces hay funciones muy importantes o muy útiles
por ejemplo, esta que acabo de utilizar, time, ajá, que obtiene el tiempo actual en segundos. Como ya la usen, pues va a depender de ustedes y para que lo estén programando. También hay una muy parecida que es time guión bajo ns de nanosegundos, que básicamente lo que va a hacer es que va a hacer lo mismito que time, solamente que me lo va a dar en nanosegundos, no me lo va a dar en segundos. Time nos los da en segundos. Que vean la diferencia entre las dos. Ahí está. Entonces básicamente nos da la misma información. Dicho sea de paso, la resolución en tiempo va a depender directamente de nuestro sistema. Esto es algo que tener en consideración porque ya sea nuestro propio sistema, parte del hardware, parte del software, donde inicia el tiempo es diferente para sistemas Unix que para sistemas Windows, y también es diferente de fabricante a fabricante a veces de procesadores, y la resolución de la frecuencia de tiempo la está dando el clock del procesador. Entonces es lo que tenemos, ¿no? Después hay una funcionalidad que yo usaba mucho, pero que me di cuenta ayer que cuando estaba preparando esta clase, que ya está, está esperando su muerte, que era clock, pero el clock fue reemplazado con perf counter. Entonces, cuando nosotros usamos perf counter, lo que va a hacer es que va... perdón, me permiten un momento. Con el teléfono. ¿Ah? Hola, Lalo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Sí. Ah, ok. No te molesto. ¿Me llamas al terminar? Sí, claro. Listo. Ya, perdón. La jefa sí se le contesta. Entonces, perf counter lo que va a hacer es que va a levantar una flag de tiempo en el momento en el cual corramos esa instrucción. Y esto es muy bueno porque nos permite, cuando volvamos a invocar a perf counter, nos permite saber cuánto tiempo pasó entre la primera llamada y la segunda llamada. Entonces, si yo tengo un código muy simple, por ejemplo, 0, 2 igual a 1. Tengo este código y quiero saber cuánto se tarda en ejecutar. Pues obviamente le puedo decir, no es necesario que veamos pero puedo decir que después me dé time.perfCounter y listo. Ahora no sé por qué me está dando tantísimo, pero a lo mejor no lo está dando en nanosegundos. Pero no, el de nanosegundos estaba acá, ¿no? Ponte en nanosegundos. Ok, por alguna razón nos está dando muchísimo, pero debería ser muy poquito, ¿no? Porque casi no se tarda nada. Vamos a ver qué nos da en 0. Al menos ayer que lo probé en mi laptop, sí funcionaba adecuadamente. Ok, por alguna razón nos está dando un offset, por así decirlo. De manera que la diferencia entre estos es lo que se va a tardar en correrlo, ¿no? Entonces nos dice que son 4025.3, se tardó 0.05 y algo, ¿no? O sea, sería menos ¿por qué nos está dando en esta computadora un 4025? No lo sé. Ahí sí, no sabría decirles, ¿no? Otra función muy útil es, por ejemplo, sleep.
Si nosotros queremos que nuestro script se detenga y se ponga en pausa, utilizamos sleep. Sleep nos permite hacer un conteo de tiempo en segundos. Entonces le estoy diciendo a este código que va a correr esto. Cuando llegue esta instrucción, se detiene el código durante 10 segundos. Entonces ya lo corrí. Apareció mi primer marca de tiempo en perf counter, que me da mucho susto de por qué perf counter está tan cercano a 4000 y algo. Y si se dan cuenta, pues básicamente hizo lo que queríamos, ¿no? Se detuvo 10 segundos. Obviamente todas las funcionalidades de time no las tengo a la mente, pero obviamente no pasa de que uno le pida ayuda o que empiece a ver qué es lo que hace cada cosa. Time, punto, y aquí hay muchas cosas, ¿no? Hay dos formas en las cuales, bueno, la última que les voy a decir, que es esta. Time. Aquí están. Este es un formato de string, es uno de las funciones relativamente útiles porque nos permite ver el reloj como nosotros los humanos lo entendemos. Ajá, y si no mal recuerdo, es C, ¿no? Lo que tengo que usar. Vamos a ver. Entonces, porcentaje C. Claro que sí, pero ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Pero si no lo muestro, pues cómo, ¿verdad? Entonces, este string time lo que nos permite es que nos dé la hora, pero de una manera mucho más entendible, ¿no? No como lo haría la máquina en segundos, sino como lo harían los humanos, ¿no? Entonces me dice que hoy es jueves de noviembre 18, son las 10:02:11 del 2021, ¿no? Entonces, de esta manera le podemos pedir a la computadora que básicamente nos esté indicando un espacio de tiempo, y esto es muy bueno o es muy útil cuando nosotros estamos generando códigos donde necesitamos estampas de tiempo que permiten organizar nuestra información, ¿no? Estamos haciendo cálculos o hicimos alguna corrida, alguna simulación, algo así, queremos poner una estampa de tiempo, importamos tiempo. Obviamente, time está completamente ligado al tiempo de la computadora, que eso es muy importante. O sea, si yo ahorita aquí, abusonamente, le digo que cambiemos la hora, por ejemplo, cambiando en la zona horaria, ya cambié la zona horaria y le vuelvo a decir, a pesar de que estamos en el mismo instante en un sentido, no entremos en filosofía, obviamente me dice que ya son las 13:03. ¿Por qué? Pues porque cambié de zona horaria. Aquí estaba el... Aquí está. Ya regresé. Entonces, no es perfecto en un sentido, pero nos ayuda mientras nuestras computadoras, que usualmente ya todas nuestras computadoras están conectadas a internet y los relojes de las computadoras se sincronizan, podremos obtener estampas de tiempo, ¿no? Este de Structure Time, de String Time, tiene muchísimas llamadas, de hecho, y entonces le podemos pedir muchas cosas. Podemos pedirle solamente el año, como centuria, como decimal. Le podemos pedir el mes. O sea, hay muchas cosas. Ahorita yo les puse C, que dejen ver dónde está C. C es la representación apropiada local del tiempo, ¿no? Pero le podemos pedir simplemente, por ejemplo, este de acá. O sea, pueden ver qué es lo que hace cada uno de estos. Por ejemplo, P. Me dice si es AM o PM. Le digo que podemos tener año. Este me debe decir 2021. Puedo decirle nada más con minúscula y solo me va a dar el 21. O sea, lo podemos formatear como nosotros queremos. Y de esta manera nosotros podemos configurar. Yo lo uso mucho para configurar, además de estampas de tiempo, también salida de archivos de ejecución. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo
alguna prueba, algún análisis de algo y necesito que me exporte una información, el nombre del archivo lo obtengo a través de esto y lo configuro con la fecha, ¿no? Entonces, de esta manera, y obviamente lo que nos está devolviendo es un string, ¿no? Por eso es string format time. Ok, ¿qué otros módulos van a ser muy importantes? Por ejemplo, hay uno que se llamaba, yo les había dicho que había uno que es Pickle, pero Pickle ya no lo voy a recomendar aquí porque inclusive Python no te lo recomienda ya, porque Pickle tiene una vulnerabilidad de seguridad que puede hacer que por ahí te entren virus y cosas así, o sea, podemos hacer cosas maliciosas con Pickle. Entonces nos vamos a ir a otro que es JSON, que es un estándar, y era parte de lo que yo les estaba diciendo. Por ejemplo, Laura, ahorita tú ya tienes tu mascota, tu Tamagotchi, tu perro y bla, bla, bla. Entonces, esa información o la creación de ese objeto, que es tu mascota, solo tiene sentido mientras esté corriendo esa instancia de Python, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría sería poderlo salvar. Nos gustaría poder tener un registro permanente de ese Tamagotchi para que cada vez que quieras jugar con él puedas traerlo y todo lo que ya habías hecho, cómo se había comportado, lo que le habías hecho, lo tengas de nuevo. Entonces, para eso sirve este módulo. ¿Por qué? Porque nos permite justamente codificar un objeto de Python para escribirlo en un archivo y nos permite recuperarlo también. Ajá. Entonces va a haber dos funciones que son las que más vamos a utilizar. Una de ellas va a ser dump. Con dump lo que le vamos a decir es este objeto que te voy a dar, guárdalo. Por ejemplo, vamos a crear un objeto muy simple, una lista, ¿no? Por ejemplo, la lista de compra. Yo tengo, no sé quién usaría Python para hacer esto, pero déjenme soñar. Necesito leche, cereal y no sé, un arma, no sé. Entonces tengo mi lista de compra y por alguna razón tengo que cerrar esta instancia o tendría que trabajar con esa lista, pero voy a tener que cerrar, tengo que usar otra máquina, lo que sea. Yo necesito guardar mi información que estoy creando en un objeto. Entonces voy a crear un archivo. Bueno, podemos usar lo que ya habíamos visto. With open. Y le vamos a decirle cuál es el nombre, por ejemplo, mi objeto. Le podemos poner la extensión que nosotros queramos, aunque la cosa más, la extensión JSON la reconoce como el estándar, pero pueden ponerle lo que quieran, ¿no? De hecho, pueden no ponerle extensión. Ajá, entonces tenemos un objeto y lo queremos escribir, ¿no? Que era parte de lo que ya habíamos visto con el open. File. Lo que le podemos decir JSON.dump y le decimos qué objeto queremos que dumpee. Ajá. Le decimos entonces el objeto va a ser mi lista de compra. Y luego le voy a decir en dónde quiero que yo la ponga, pues en mi archivo que le había llamado file, ¿no? Entonces, de esta manera, si yo lo corro, pues sí, aquí está file, y aquí está lista de compra. ¿Qué pasó? Jump. Compra, ya está. Luego FP es file. A menos de que file tenga ya un nombre, vamos a ponerle solo F. Porque si no, a lo mejor file es algo. Vamos a hacerlo.
F es igual a open. El width, porque a lo mejor width es lo que nos está dejando. F.close. Ahí, oh, por Dios, lo hice. De hecho, aquí está el que hice la otra vez. Mi prueba. Ok, listo mi objeto. Mi objeto es lista de compra. Y luego necesito el FP, que es un new string, que se llama F. No, a fuerzas me obliga a poner el Johnson. Ah, ya sé cuál. Perdón. Lo regreso como estaba, porque miren, aquí tenía otro. Me dijeron. File. No está. Ahí está. Listo, ya lo corrió. Y acá me creó objeto. Y objeto, digamos, es lo que yo le mandé. Y lo importante de esto es que yo puedo crear un nuevo documento, o bueno, un nuevo archivo. Es un Python. Y puedo hacer, obviamente tengo que importar también JSON. Y aquí le puedo poner load. Obviamente también tengo que hacer with. Es una de las cosas que es molesto. With open. Pues si le abre el archivo objeto. F. Quiero que cargues F. Y lo voy a poner en lista. Ahí está. Para esto. 5. Test. Y aquí está. En este nuevo cosa más. En este nuevo código, yo importé y yo obtuve la información que había guardado en el objeto. Y esta es una lista. Y Python es lo suficientemente inteligente como para saber que mi lista es una lista. ¿Se acuerdan que la última vez tuvimos problemas cuando utilizábamos solamente open y write y todo eso? Todo lo tenía que escribir como strings, ¿no? Entonces, aquí yo ya no tuve que formatear nada. En principio, si yo, por ejemplo, le digo 5, true, vuelvo a correr este, ya creo mi objeto, me regreso a este y le digo que me muestre la lista. ¿Ah? Si se dan cuenta, cada uno de estos está. Ahí está. Ya esta forma de empaquetar objetos permite directamente que ya estén clasificados. Me dicen que los dos primeros fueron strings, pero que el siguiente ya fue un entero y que el siguiente fue un booleano. Yo ya no tengo que hacer nada para codificar. ¿Se acuerdan cuando hicimos bueno, de hecho había otra tarea ahora que lo pienso, ¿no? Yo les mandé un archivo y ese archivo ustedes lo tenían que separar con lo que vimos, ¿no? Y a partir de separarlo tenían que hacerle el strip, tenían que codificar la información que ahí estaba y transformarla en enteros, lo que sea, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Hicieron esa tarea? Bueno, Ana ya había dicho muy sincera que no había hecho la tarea. ¿Tú hiciste la tarea, Laura?
Muy bien. Entonces, ¿te acuerdas que hay como que unos pasitos intermedios en un sentido, ¿no? Ahora, aquí no hay forma de que con esto nos los quitemos de encima porque ese es un archivo que generó en otro lado. Pero a lo mejor eso tendríamos que hacer cada vez que nosotros dumpemos o que nosotros escribamos un archivo de texto donde estamos guardando todos nuestros datos de cálculo, ¿no? Tenemos que crear una estructura especial, tenemos que formatear muy bien ese archivo de texto para que se guarde. En este caso no. Si se dan cuenta, yo no tuve ni que pensar. El objeto estaba creado y en principio esto, Laura lo puede probar y ahorita que nos explique, puede funcionar con una de sus instancias de mascota. Ajá. Puedo agarrar a mi mascota o a mi Tamagotchi que ella creó y la puedo dumpear y ya tengo un archivo de donde tengo todo lo que le haya pasado y todo lo que ya le haya corrido, todo lo que haya avanzado en comer, en dormir, en si está enfermo o no. Todas esas flags van a quedar codificadas en el archivo. Y entonces load y ¿cómo se llama? Y dump le van a permitir sacar o traer ese archivo y no perderlo. ¿Dónde estaban? Entonces ahorita en lo que esto, aquí había otras. Ay, Dios mío. Y les digo, aquí ¿cómo se llama? El límite va a ser qué tanto se quieran meter. Hay algunas otras, había otra que se me había olvidado aquí ponerla, que la vi ahorita en esta lista. Y todo, y dije, esta también es muy útil. Déjenme ver si la encuentro. No lo encontré. Y bueno, les digo aquí, su límite va a ser qué tanto se quieran meter. Hay otro módulo que este no es especialmente útil para nosotros, pero es muy divertido y si algún día le quieren enseñar a sus sobrinitos o a sus hijos, es muy divertido, que es Turtle. Tengo una pregunta. ¿Qué pasó, David? Tengo una pregunta. Sí, claro. Esta última función que vimos de Johnson, o sea, crea el archivo dentro de la misma carpeta, por ejemplo. Sí, exactamente. Uno le podría decir una ruta específica. Por ejemplo, vamos a crear aquí una carpeta y un folder que se llame objetos. Entonces vamos a decirle, vamos a crear, vamos a importar port turtle según yo es turtle. Entonces vamos a crear a Leo, que es una tortuga. Y entonces vamos a dumpear a Leo, ¿no? Entonces teníamos with open y aquí yo puedo poner la ruta a la cual yo quiero, ¿no? Entonces objetos diagonal diagonal, creo que si acepta doble diagonal o una diagonal Leo right F jump Leo, F. Entonces aquí yo le estoy diciendo, pero le estoy dando una ruta que está dentro de esta carpeta. Me dice que sí, que no pudo hacerlo. Bueno, me dice que no puede con todos los tipos de objetos. Me dice que Leo no lo puede dumpear. Pero en principio, si te das cuenta acá, David, en mi carpeta de objetos está Leo.
creó el archivo acá. Entonces, de hecho, si yo me voy a cualquier explorador y tengo por ejemplo, aquí, tengo esta gran dirección. Estamos. Y le digo así, me va a dar de nuevo el error, pero en principio aquí, a ver, déjame ver, permission denied. Bueno, aquí me dijo que no tengo permiso para escribir ahí, y podría ser por alguna razón especial, o a lo mejor porque tiene espacios y no lo supe configurar, los espacios aquí. Pero en principio sí, puedes poner una ruta absoluta, ¿no? Por ejemplo, H directamente. H, Leo. Ahí está, me dice que tengo un error, pero si me voy a H, aquí está Leo. Entonces lo puedes quedar donde tú quieras. Ahora, como ya vimos ahorita en esto, no todos los ¿cómo se llama? No todos los objetos son dumpeables fácilmente, ¿no? Para eso hay otras cosas, ¿no? Ahora, no necesariamente todos los objetos los vamos a querer dumpear, ¿no? Pero no sé, Laura, si tú ya probaste el tuyo. Bueno, tienes también esta tarea. Y entonces, a ver, déjenme acordarme. A ver. Entonces, Leo.position. ¿Cómo que muestre esto? Turtle es para que podamos dibujar con una tortuguita. Próxima vez, porque si no va a tardar mucho en encontrar. Ya no me acuerdo. Y con esto juego con mis hijas. Ah, bueno, no, ya es más fácil. Según yo tengo acá está, códigos de Turtle. Sí, ábrelo. Miren, esto es lo que se puede hacer con Turtle. Entonces, todos estos son cositas que ya funcionan en Python y que podemos crear, ¿no? Entonces, básicamente, el chiste aquí sí ya es en algún punto ver qué tanto uno va a investigar, ¿no? Sobre lo que se puede hacer. Entonces, ahí está, Turtle, Show Turtle, la velocidad, bla, 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 y lo que les digo que es el done. Eso es lo que no me acordaba. Con eso crea todo. Y le vamos diciendo qué es lo que queremos hacer, que se mueva, hacia dónde. Podemos poner ciclos de cada una de las tortugas. Y cada vez que avanza una tortuguita va pintando algo. Entonces, listo. Estamos. Ahora, lo que sigue es que obviamente les digo que todos estos son los módulos estándar de Python. Esto es algo que ya que instalamos Python, ahí está y podemos utilizarlo. Sin embargo, usualmente lo que ya viene como librerías estándar de Python no es todo lo que podemos usar ni todo lo que vamos a querer utilizar, porque les digo que a veces la aplicación que nosotros querramos hacer es tan específica o está enfocada a ciertas cosas que la librería estándar se queda corta, ¿no? Ya tenemos unas herramientas matemáticas, pero si se dan cuenta, las herramientas matemáticas todavía son relativamente cortas. Entonces, existe la posibilidad de instalar módulos de terceros. Ajá. Hay gente allá afuera que se dedicó a crear módulos justamente para Python, con lo cual nos da funcionalidades muy específicas que nos van a ayudar a trabajar mejor.
Entonces, ahorita aquí vamos a aprender cómo instalar esos módulos y yo creo que la siguiente clase, ya que yo a lo mejor ya va a ser la última, porque con esto, digamos, estamos ya llegando al final, vamos a aprender ciertos módulos muy específicos que sirven para cuestiones muy prácticas para nosotros como científicos, ¿ok? Entonces, para yo saber qué es lo que yo tengo como instalado, puedo recurrir a una terminal. Borrar, le decimos, dame una terminal. Ahí está una terminal. Entonces, yo lo que puedo hacer es Python -m pip freeze. Este comando, si se dieron cuenta, yo ya lo corrí y no me arrojó absolutamente nada. Entonces mi Python, que sí lo tengo instalado, no tiene absolutamente nada extra. Entonces yo puedo proceder a instalarle cosas. Entre las dos librerías más útiles que vamos a encontrar, una se llama NumPy. Entonces, para instalar NumPy vamos a usar Python -m pip install y luego el nombre del módulo que queremos instalar. Obviamente esto solo va a servir si nuestra computadora está conectada a internet. Entonces ahí está. Dice que va a colectar los paquetes. Dice que NumPy pesa 14 megas y lo instaló bien, ¿no? Si ustedes corren esto, de seguro los va a descargar. Yo ya lo tenía descargado, por eso es que no lo tuve que descargar. Y si yo voy de nuevo a Python -m pip freeze, ya me aparece que tengo instalado NumPy 1.21.4. ¿Qué otro módulo va a ser muy útil para trabajar? El otro módulo que va a ser muy útil para trabajar se llama Matplotlib. Ahí está, empieza a descargarlo. Matplotlib descarga otras cosas que necesita y va a instalar absolutamente todo. Muchas veces estas librerías de terceros requieren otras librerías de terceros, entonces van a ver que a veces se instala como 5 o 6 paquetes, no se asusten, simplemente es porque los necesita para funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, ya cuando corro -m pip freeze, ya no voy a tener solamente Matplotlib, sino que voy a tener un chorro de cosas. Me dice, todo esto ya tienes instalado. No se preocupen, les digo que es algo que necesitan. Entonces, en principio, como yo ya instalé esto, yo ya me puedo venir acá y puedo decirle que importe directamente NumPy. Ahorita creo que todavía no me lo reconoce porque no he cerrado esto y lo he vuelto a abrir, porque acuérdense que tiene que recargar todo lo que hizo con Python, porque la primera vez que se abre se conecta. Entonces ya se está conectando y listo, ya no me aparece como un error, me dice que ya está NumPy. Entonces, ¿qué es NumPy? Vamos a, como siempre, podemos utilizar la ayuda. Ahí está. Lo está importando y aquí está. Me dice que es el paquete NumPy. Y NumPy nos dice que nos da objetos que se denominan arrays, que nos permite hacer operaciones rápidas por estos objetos que se llaman arrays. Nos da funcionalidades sobre álgebra lineal, transformadas de Fourier, generación de números aleatorios. Que dicho sea de paso, eso era lo que ya había visto que no les había dicho. Antes de regresar aquí a NumPy, paréntesis importante, existe un módulo que se llama random, que nos permite generar números aleatorios. Aquí está random. Random.random. Vamos a correrlo. Bueno, vamos a correrlo bien veces.
10. Tengo que cerrar este. Listo. Está. Y listo. Random me permite generar números aleatorios. Y los números aleatorios son increíblemente útiles para muchas aplicaciones, ¿no? Ay, Dios mío. Dice que Ana se conectó. Sí, profe, es que mi computadora empezó a parpadear la pantalla horrible y entonces no veo nada. Ah, no, no te preocupes. Espero que se componga rápido. Ok, entonces ya que tenemos a dos Anas, les digo que otra de las librerías estándar que es muy útil es Random. Y obviamente, por ejemplo, Random nos permite, aquí como su nombre lo dice, generar números aleatorios en el intervalo 0, 1 abierto. Lo cual es muy, muy bueno, ¿no? Y muy útil. De hecho, dicho sea de paso, otra tareita que por favor esta sí la hagan, o bueno, háganlas cuando tengan tiempo, Ana. Hay una forma en la cual a través de cálculo Monte Carlo nosotros podemos calcular el valor de pi, ¿no? Esta constante que, bueno, ya está muy bonita ahí en math, nosotros podemos intentar calcularla a través de números aleatorios. ¿Se acuerdan de esa prueba? Ok, ¿cuál es la idea? Resulta que nosotros podemos imaginarnos un cuadrado del lado 1, ¿no? Por pura simplicidad, vamos a centrar ese cuadrado en el plano, ¿no? Imagínense. Ahora, resulta que si yo también inscribo un círculo en ese cuadrado, ya tengo estas dos estructuras. Ahora, los círculos están relacionados directamente con pi, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es, si me doy cuenta en el primer cuadrante de esta estructura, me puedo preguntar qué pasa si yo empiezo a soltar números aleatorios para una coordenada X y para una coordenada Y. Si estos números aleatorios que van entre 0 y 1 van a definir este cuadrado de 0, 1, 1 y 1, 1, ¿no? Entonces, si yo suelto números aleatorios homogéneamente distribuidos, en principio, cada una de las parejas coordenadas que yo voy a generar van a caer ya sea dentro del círculo o afuera del círculo. Entonces, una idea es que si yo quiero saber cuál es el área del círculo, lo que puedo hacer es justamente ver la proporción entre los puntos que cayeron dentro del círculo y los puntos que cayeron fuera del círculo. En principio, si yo lanzo infinitos puntos, en principio voy a hacer una integral perfecta, que es una integral Monte Carlo, en la cual voy a poder determinar cuál es el área de ese arco, si quieren. Entonces, al multiplicar por 4, voy a poder conocer el área de todo el círculo. Y nada más nos vamos a tener que acordar que un círculo tiene área de pi por radio al cuadrado. Y si el radio es 1, eso es pi cuadrada, ¿no? Y más bien es pi. Entonces, si multiplicamos por 4 ese numerito que nos estemos obteniendo de área, vamos a obtener nuestra bonita constante. Y listo. Entonces, esta es una de las maneras en las cuales se puede hacer a través de cálculo Monte Carlo la determinación de pi. Y con este módulo de random lo pueden utilizar, ¿ok? Bueno, regresando a lo que estábamos, ya para terminar, y que en la siguiente clase vamos a ver cómo funcionan muy bien o muy específicamente ya estas dos nuevas librerías que acabamos de instalar. Tenemos que... Profe, entonces la tarea es calcular pi con este método. Ok. Para ver si te queda más o menos claro. Y trabajes un poquito con la importación de cosas. También NumPy tiene eso, ¿eh? NumPy.
Entonces lo vuelvo a correr para que nos siga diciendo la información que tenía. Está, genera números. ¿Cómo usar esta documentación? Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Y te digo que hay documentaciones que nunca en la vida vamos a acabar de leer, ¿no? NumPy es de estos módulos que son gigantescos. Pero de lo importante de NumPy es que no sé si se acuerdan que ya para hacer ciertos cálculos habíamos visto que podríamos hacer una lista, ¿no? Vamos a hacer un vectorcito, por ejemplo. Lista vector es igual a range de 1 al 11. Tenemos nuestro siempre bien visto vector. Bueno, LB le voy a llamar porque de lista vector. Me da mucha flojera escribir lista vector todo el tiempo. Excluyo esto. Listo, aquí tenemos esto. Y esta estructura de datos, si yo lo quiero trabajar, por ejemplo, matemáticamente, ¿cómo yo le podría hacer para que cada uno de los valores se multiplicara por 5, por ejemplo? Se nos podría ocurrir, ¿qué pasa si yo hago 5 por LB? Y lo que pasa es esto. Entonces, si nos damos cuenta, lo que hizo simplemente fue crear 5 veces la estructura. ¿Cómo le haría para multiplicar cada una de las entradas de esto? Pues bueno, tendría que crear toda una funcioncita donde for i in range de len lb y igual a 5 por lb y ahora sí lb también vamos a llevárnoslo para ahí. No me dejan. Por alguna razón no me deja moverlo con alt. Okay. Para hacer esto, trabajar así con listas, yo necesitaría hacer este tipo de cosas, ¿no? La lista de abajo ya hizo lo que yo quise, pero tuve que construirlo de una manera mucho más compleja. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a decirle LA de cosa más lista array. Y vamos a importar NumPy. Usualmente NumPy, inclusive en su documentación, ya tiene un alias predefinido que es NP. Entonces le voy a decir que voy a cambiar la lista por un array. Es el array, el objeto que NumPy dijo que era lo que traía como nueva funcionalidad, ¿no? ¿Y qué objeto quiero cambiar a un array? LB. Entonces tenemos nuestra lista y ahora la voy a cambiar a un array. Entonces print LA y print LB, ahí está. Ahorita voy a implementar esto. Uno de estos, de hecho vamos a cambiar el orden. Está. Uno de ellos es una lista de las que ustedes ahorita ya saben trabajar. Y uno de estos es un nuevo objeto que se llama un array. Ajá. Y si se dan cuenta, pues básicamente tiene la misma estructura o bien más bien la misma forma. Y lo único que pasó, ¿cómo los diferenció? Pues es que como que aquí desaparecieron las comitas, ¿no? Si se den cuenta, o sea, solamente las comas ya no están. Y yo les digo cuál es el type de esto. ¿Cuál es dir de esto?
aquí está, ¿no? Más para abajo. Aquí. Aquí está mi array. Me dice que es una clase de ND array, de N-dimensional array. Es lo que significa. Y me dice que tiene un chorro de métodos, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí empiezan a ver algunos muy interesantes. Tenemos un máximo, un mínimo, promedio. Déjenme ver cuál otro es muy interesante. Desviación estándar. Ajá, la suma. Hacia lista, hacia archivo. Hay un chorro de cosas interesantes de esta funcionalidad que con los arrays va a ser mucho más fácil que nosotros trabajemos. Entonces ya habían visto que se requiere todo esto para hacer la multiplicación de 5 por la lista, ¿no? Vamos a ver qué pasa si yo hago 5 por LA. Listo. Entendió que era lo que nosotros queríamos hacer. Ajá. Multiplicó el 5 por cada uno de los elementos de ese array. ¿Qué pasa si yo quisiera conocer la raíz cuadrada de cada uno de los elementos de esta lista? Pues bueno, tendría que ser algo muy similar, donde tengo esto, y aquí le tengo que decir que me dé una raíz cuadrada. NumPy también tiene funciones de matemáticas. Ahí está, tendría que hacer eso, pero si ya es un array, directamente le puedo decir que utilice la raíz cuadrada en el array. Y listo. Esta es la raíz cuadrada de cada uno de los elementos del array. Entonces, los arrays van a ser nuevas estructuras enfocadas a trabajo numérico que van a servir o que van a ser muy intuitivas para trabajar. De manera que ya no tengo que ir abriendo cada uno de los elementos para hacerle la función que yo quiera. Por ejemplo, yo aquí le sumo una constante. ¿Qué es lo que va a hacer? Básicamente calculó la raíz cuadrada a cada uno de los elementos y luego a cada uno de los elementos le sumo 3. Entonces, esto de aquí se vuelve como un comodín y estamos haciendo o pasándole operaciones matemáticas simples a algo que lo puede hacer en muchas cuestiones. Ahora, los arrays tienen algunas de las ventajas que tenían las listas. Por ejemplo, LA, también puedo abrir uno de los elementos. Por ejemplo, si yo pongo LA de 0, me va a dar un 1. Esto mismo que habíamos visto con las listas, sigue funcionando con los arrays. Del 1 al 5, por ejemplo, me va a dar hasta el 4, ¿no? Ah, no, en este caso no. Vamos del 0 al 5. Obviamente va del 0 al 4 en índices, pero como yo lo puse desde el 1, por eso es que me está funcionando bien, ¿no? Del 0 al 5 me da los primeros 5 índices, 0, 1, 2, 3, 4, y por eso es 1, 2, 3, 4 y 5. Y también funciona lo del step. Vámonos de 2 en 2. No sé por qué a veces da ese error, pero aquí está. Y nos vamos de 2 en 2. Entonces, todo lo que ya sabían hacer y lo que ya sabían trabajar con listas, lo pueden aplicar a los arrays. La única desventaja de los arrays, o al menos uno que a mí, de seguro sí existe, pero no lo he visto cómo, que los arrays no tienen la función append. O sea, la.append no existe, pero sí existe extend, creo. No. LA. No, creo que no.
Sí, esta es una de las desventajas de los arrays. Los arrays no tienen la capacidad de ir mutando en su tamaño. Pero no hay mucho problema con eso, ¿no? O dejen buscar si existe esa posibilidad, pero yo nunca los he utilizado así, que vayan cambiando, ¿no? Pero tienen muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo, que yo ya le puedo decir directamente que me muestre cuál es el promedio. ¿Se acuerdan que para calcular el promedio de una lista teníamos que ir sumando cada una de las entradas de la lista? Después teníamos que dividirlo entre el número de elementos de la lista, bla, 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 y teníamos dos funcioncitas. Aquí ya tiene algo directamente que me dice cuál es el promedio. Muy importante. Me puede dar ya la desviación estándar. Si yo la quiero muestral, le tengo que poner ddOff igual a 1. Y esa es la desviación estándar. ¿Qué más? Los arrays no necesariamente solo pueden ser unidimensionales. Hay funciones que nos permiten crear cajas de arrays como nosotros las queramos. Por ejemplo, ceros, y aquí yo le puedo dar una forma. 5 por 5. Listo, ya la creó. Perdón. Esto es una matricita. Y listo. Tengo una matriz de trabajo de 5 por 5. Todas, obviamente, le dije que creara una matriz de ceros. Entonces, con esto puedo utilizar las mismas ideas que tenía yo para acceder a sus elementos. Sin embargo, aquí ya tenemos elementos de 2 dimensiones. En las listas, si se acuerdan, solamente teníamos una dimensión, porque era ir sacando lo que había en la primera cajita, en la siguiente cajita, en la siguiente cajita. Y para hacer matrices a través de listas, lo que teníamos eran listas anidadas, teníamos una lista de listas. Entonces, para hacer algo muy similar a esto, con listas, tendríamos, por ejemplo, matriz de listas. Podría ser, por ejemplo, tenemos una lista que va a ser 0 por i, un range de 5, esto me va a dar 1, y luego quiero que todo esto esté anidado. J, un range de 5. Y vamos a ver. Int, L. Ahí está. Entonces, este primer renglón es mi representación matricial de la misma estructura. Y esta es mi representación matricial con NumPy, como un array. En principio funcionan adecuadamente, ¿no? O funcionan las dos con la misma estructura. Hacer multiplicaciones con esto, o por ejemplo, si yo pongo a mat más 5, bueno, 56 salió. Listo. Le sumo a todas 56. ¿Qué tendría que hacer para hacer esta misma operación con listas? Pues tendría que hacer un doble for i in range de 5, J in range de 5, tendría que ser mat L y después J más igual 56, ¿no? Tendría que hacer todo eso y listo, ya lo haría. Pero todo esto es medio molesto cuando aquí en un paso lo hago para todos. La diferencia ya con esto es que los arrays me permiten también acceder a la información matricial de una forma un poquito más compacta. Nosotros tenemos de nuevo los paréntesis cuadrados para acceder a la información. Y aquí, como ya tenemos 2 dimensiones, vamos a utilizar la coma para separar cada una de las dimensiones. Y lo que pasaba con las listas funciona también con los arrays, lo de que teníamos un punto inicial, un punto final y un paso.
pero para cada una de las dimensiones. Entonces yo le puedo decir que me muestre el elemento 0,0. Voy a borrar ya todo lo demás para que no nos confunda. Ahí está el elemento 0,0 y me dice que es un 0, pues no hay ninguna sorpresa. Pero después, bueno, vamos a crear, ahora ya que teníamos esto, vamos a crear esa, y luego le puedo decir que va a ser ahí. Ahí está. Entonces tenemos un nuevo array. Ahí está. Tenía el 56, ¿verdad? Listo. Creé esta matricita para que tuviera numeritos más o menos bonitos. Entonces, si yo accedo al 0,0, vamos a hacer esto. La primera coordenada es la coordenada vertical. No me acuerdo si esto es estándar en matemáticas. De manera que si yo escribo 2,0, nos estaríamos refiriendo al índice 2. De nuevo, los índices van desde 0, 0, 1, 2 y 0, ¿no? Entonces nos debería dar un 2. Aquí está el 2. Una de las grandes ventajas que tenemos también de los arrays es que los arrays nos van a permitir obviar el inicio y el fin. De manera que si yo le digo mat 2.0, me va a dar toda la primer columna. Esto de aquí es la primer columna, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Simétrica. No, aquí, para que se viera y para que no pareciera que fuera simétrica. Ahí está. Esta es la primera columna. Y si yo quiero la segunda columna, listo. Ahí está la segunda. Bueno, esta es la tercera columna, ¿no? 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Y de igual manera, si yo quiero filas, por ejemplo, la fila, que diga así, la fila 1, que es 2, 3, 4, 5 y 6, ahí está. Entonces yo puedo hacer operaciones muy sencillas sobre algunas columnas solamente. Multipliqué solo la columna por el 5. Entonces, esto es increíblemente útil ya para tener estructuras. Ahora, dicho sea de paso, esto también tiene módulos de, ¿cómo se llama? De álgebra lineal. De manera que si entonces, si yo tengo una matriz, por ejemplo, bueno, no, la identidad no nos sirve, ¿verdad? Mejor de uno. Once es 5 por 5, estamos trabajando en 5 por 5. Puedo decirle que haga álgebra también lineal con esto. Product de mat for one. No es product. Ay, no me acuerdo ahora lo voy a buscar porque no lo preparé hasta el final esto. Pero bueno, podemos hacer también multiplicaciones matriciales. Podemos hacer un chorrísimo de cosas. Y esto es muy, muy útil. Ahora, la otra que instalamos, ya nada más para terminar, y ahorita ya se acabó la clase, y la siguiente vez vamos a ver cómo utilizar mucho de esto.
Matplotlib. Y de hecho, solo usamos una subclase. Plot. Nos permite generar gráficas. Entonces las gráficas nos van a permitir hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces estos dos módulos nos van a permitir hacer análisis o de nuestros propios análisis que ya tenemos, nos va a permitir visualizarlos, nos va a permitir hacer ajustes, nos va a permitir hacer un chorrísimo de cosas que vamos a ir viendo la próxima clase. Por ejemplo, vamos a ver, va a ser igual a, esta es una función muy útil, linspace. El linspace nos dice, vamos a crear un array entre un número inicial, por ejemplo, entre el 1 y el 100, y luego me va a decir cuántos puntos quiero entre el 1 y el 100. Pues vamos a decirle que me dé 500 puntos, por decir, ¿no? Y entonces, y va a ser igual a 3 por x cuadrada al cuadrado, 3 por x al cuadrado, más numpy logaritmo de x. Tenemos ya esta función. Y entonces le puedo decir a esto dot x, y. Está. Entonces, no he cerrado esta. Si no cierro, no ejecuta el siguiente. Y listo. Creé una gráfica. Y si se dieron cuenta, creé una función relativamente compleja de 500 puntos. Donde si uno ve x, es... tengo que cerrar esto. Siempre se tiene que cerrar esto. Lo que les había dicho, ¿no? Son 500 puntos entre el 1 y el 100. Entonces divide todo esto en una estructura muy útil. Y después también podemos ver a y, ¿no? Que y justamente fue esta estructura. Aquí está y. Que lo que hizo fue agarrar cada uno de esos puntos, lo multiplicó por 3, lo elevó al cuadrado, y luego también le sacó el logaritmo a x y se lo sumó. Y aquí obtenemos. Y pudimos graficar esta cosa. Y obviamente vamos a ver cómo podemos darle formato a estas gráficas, cómo podemos hacer, y hay muchísimas funcionalidades. NumPy y Matplotlib permiten hacer gráficas en 3D, gráficas de imágenes, gráficas de matrices, gráficas de barras, de lo que sea, de lo que quieran. Entonces son de las cosas que más vamos a estar utilizando. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Si no, con esto lo dejamos por esta vez. ¿Listo? Nos veremos, hagan su tarea, cuídense mucho y se acabó. ¿Vale?